En esta tarde de día, la Iglesia nos permite celebrar esta memoria de San Pío X, Papa, este primer Papa del siglo XX, considerado como un gran reformador. Su lema, como escuchábamos en la oración, instaurar todas las cosas en Cristo, que nos hace entender que toda reforma o toda renovación siempre es unir a Cristo, unir a su Evangelio. Este Papa que en esa renovación va a poner su atención en el clero, en su preparación y formación, en la liturgia, en la participación de los laicos, el énfasis en la Eucaristía, la comunión diaria, la comunión a los enfermos, la preparación de los niños para que pudieran recibir la comunión. Por eso es patrono de los catequistas. Y celebramos hoy su día. Y celebrar es sobre todo dar gracias. Cada hecho que vamos, o acontecimiento que vamos celebrando en la vida está unida a la gratitud. Y en esta tarde queremos dar gracias al Señor por tantos hermanos y hermanas nuestras que, siguiendo este llamado del Señor al servicio de la catequesis, entregan su vida, su tiempo, sus talentos, para poder acompañar en el crecimiento de la fe a aquellas personas, niños, jóvenes, adultos, que la Iglesia en las distintas comunidades les va confiando. Las lecturas que acabamos de escuchar tienen mucha tela para poder reflexionar y pensar en este día la identidad y la vocación del catequista. Porque la vida de ustedes, catequistas, es vocación, no es una tarea más, es una vocación. Porque es respuesta a un llamado del Señor, que ha llegado de distintas maneras, por muchas mediaciones, de las cuales el Señor se ha valido. De la primera lectura, donde decía el texto de Ezequiel: se han secado nuestros huesos y se ha desvanecido nuestra esperanza. Símbolo de la realidad que vivía Israel, que estaba en el exilio, que estaba desterrado, con todo lo que eso significa. Incluso aparece allí la palabra perdido. Para ellos casi todo se había perdido. Para muchos no había vuelta atrás. Sin embargo, está el anuncio, a la palabra de Dios: yo pondré mi espíritu y ustedes vivirán. Y esta realidad que nos manifiesta la palabra de Dios, este panorama de exilio, es un panorama de desolación, parecido al que nos toca vivir en estos días de pandemia, por la enfermedad, por todo lo que este virus trae aparejado, la crisis económica. Muchos han perdido sus proyectos materiales, donde surjan preguntas: ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Qué va a pasar después? ¿Cuándo terminará? Desesperanza, incertidumbre, miedos que acechan a muchos. Una pregunta que surgía en ese texto: ¿podrán revivir estos huesos? Y allí está la proclamación de la palabra de Dios. Dios que envía su Espíritu, y entonces ustedes vivirán. Y el catequista en este tiempo
es testigo de la esperanza que nos trae Jesús resucitado, porque estos huesos que revivirán para nosotros desde la mirada de Jesús, como cristianos, sabemos que ahí se anticipa ya el hecho de la resurrección. El catequista es testigo de esta esperanza que es Jesús resucitado, el Dios de la vida, como cantábamos al principio, que nos hace siempre revivir. ¿Y con qué cuenta el catequista para ser testigo de la esperanza, profeta de la esperanza? En todo este tiempo escuchamos una canción que se llama así, Profetas de Esperanza, de Soane, muy hermosa. Y no son sus palabras, nuestras palabras, es la palabra de Dios, que es palabra eficaz, como dice esa canción, palabra consoladora. Eso es lo que lleva el catequista, la palabra consoladora, que hace reír al triste y levantar al caído. Palabra que es buena noticia, que es evangelio. Eso es lo que tiene en sus manos el catequista. ¿Con qué fuerza? La fuerza del Espíritu Santo, porque Dios interviene siempre con su soplo creador a través del Espíritu Santo, renovando y dando vida nueva, incluso en aquello que creemos que no tiene vuelta, que no tiene salida, que ya está muerto, que ya ha terminado. Es el Espíritu Santo el que va preparando el terreno, el que abre el corazón para recibir el anuncio. Es quien nos ayuda a desplegar la misión. Es el Espíritu Santo el que llena nuestra vida de la presencia de Jesús resucitado y desde adentro nos da vida en abundancia. Él es el que cambia la vida, el que la ilumina, el que nos da un horizonte distinto, que nos da un rumbo nuevo. Y así entramos en el Evangelio de hoy. El Evangelio que presenta esta preocupación de los fariseos y los maestros de la ley, los estudiosos de la ley. Y en ese estudio de la ley los fue llevando a deducir de esa ley muchos preceptos y muchas normas. En total, 613 preceptos. Claro, esto era muy difícil de recordar y de poner en práctica. Y de ahí que entre ellos mismos se hicieran esta pregunta: ¿qué será lo más importante? Veían que había que encontrar una síntesis. Y esto se lo plantean a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y la respuesta de Jesús supera la estrechez de la mirada que ellos tenían y va hacia una opción profunda. Diríamos, va a la raíz. Buscar el origen de todos los mandamientos. Y Jesús nos propone dos claves: el amor a Dios y el amor al prójimo, como realidades que son inseparables. Ahí se fundamenta todo. Aquí está lo importante, lo que da sentido y da razón a todo lo demás. Y este será el corazón del Evangelio, y es el corazón también de la catequesis. Es lo que no tenemos que descuidar, es lo que espera Dios de nosotros. Que lo amemos, y lo amemos con el deseo de su amor y de su presencia. Y que ese amor impregne todo el dinamismo que tiene nuestra vida. Por lo tanto, todo lo que vamos haciendo, que sea el motor que vaya impulsando nuestra vida y nos abra al amor hacia los demás. También esta realidad que vivimos nos lleva a ser un interrogante de fondo sobre el sentido que tiene la vida, porque nos hemos dado cuenta en este tiempo
que nos hemos olvidado y hemos postergado algunas cosas importantes de la vida. Y hace que nos preguntemos qué es realmente importante y necesario en la vida. Y qué cosas tienen una importancia que son relativa o incluso superficial. Nos lleva a la esencialidad. El Evangelio nos hace entender qué es lo esencial. Lo esencial pasa por el amor, porque es lo único que quedará, dirá Pablo. La fe y la esperanza pasarán, el amor permanecerá para siempre. El Papa Francisco nos decía hace un tiempo que el peligro de contagio a causa de un virus tiene que enseñarnos otro modo de contagio, pero un contagio bueno, el contagio del amor que se transmite de corazón a corazón. Y en este sentido, como creyentes, este tiempo difícil, nadie puede decir que no es así, en donde añoramos muchas cosas, donde nos cuesta asumir este ayuno eucarístico que vamos haciendo, de no poder estar presentes en la Eucaristía, de hacerlo de este modo nuevo, distinto. Sin embargo, es tiempo de gracia. Es el Kairos de Dios en el aquí y en el ahora en que vivimos, porque la gracia de Dios siempre se manifiesta. En donde vivimos, en la vida como viene, como es. Y nos ha hecho bajar de la cabeza al corazón y a las manos muchas de las cosas que decimos, pensamos, reflexionamos, proyectamos. Por ejemplo, en la catequesis se viene hablando hace un tiempo de una catequesis misionera o en clave misionera. Y la situación nos llevó a una catequesis en salida. El Espíritu sopló y nos dio el empujón que necesitábamos a salir de lo que siempre hacíamos, a lo que estábamos acostumbrados a hacer, a buscar nuevos caminos, a reinventarnos, a ser creativos. Y cuántas iniciativas admirables. Ustedes mismos lo van transmitiendo y nos van diciendo. Cuántas experiencias profundas en la catequesis que se va viviendo en este tiempo. Cuánto hablamos y necesitamos la formación para saber hacer, para fortalecer nuestro ser, para saber estar, especialmente en este tiempo, saber estar. Y cuántas iniciativas providenciales en este tiempo, a través de esta cultura digital, que ha hecho posible que, de una manera impensada, catequistas de distintos puntos del país, incluso del mundo, pudiéramos encontrarnos virtualmente en encuentros de formación, en charlas, que muchos de ustedes están participando. Providencialmente, la aparición del nuevo directorio para la catequesis, donde pone un acento especial en la persona del catequista. El directorio que no es un libro para dar catequesis. El directorio da orientaciones y nos señala el espíritu que nos tiene que animar en estos tiempos que vivimos. La esencialidad. ¿Cuánto hemos hablado y tal vez perdido el tiempo? ¿En qué contenidos? ¿En qué libros? ¿En qué metodologías? ¿Cuánto hemos hablado de iniciación, de catequesis con estilo catecumenal, querigmático? Sin dejar de lado que necesitamos hacer esa reflexión.
Pero en este tiempo hay algo de lo que nos dimos cuenta que tiene que estar en primer lugar. Es el anuncio, el primer anuncio, es el querigma, es el anuncio del amor de Dios. Es el misterio de la Pascua, la resurrección de Jesús, que es nuestra esperanza, la presencia del Espíritu. La familia ha sido un tiempo de encuentro, que los padres pudieran compartir la fe con sus hijos en las celebraciones, en los encuentros, que no se había dado en otros momentos. Y nos ha llevado a que este primer anuncio y este querigma pueda ser manifestado en gestos concretos de acompañar, de escucha, de alentar, de dar esperanza, de gestos de misericordia y de caridad. Porque en muchos lugares, sobre todo en barrios necesitados, desde la catequesis junto a Cáritas, se han organizado para poder ayudar a los más necesitados. Una catequesis marcada por el signo de la misericordia. De eso nos habla el nuevo directorio de catequesis. La práctica de la misericordia ya una auténtica catequesis. Es una catequesis en acto. Y nos dice el directorio, no hay anuncio de fe si no hay un signo de amor y de misericordia. Si no está el lenguaje de la misericordia, hecha gestos y actitudes concretas. Cuánta tela nos ha dado la palabra de Dios. Ya tenemos tela para hacernos una buena camiseta, la camiseta del catequista. Y estamos en casa de María. La Iglesia nos dice que María es nuestra educadora en la fe. Queremos ponernos todos en esta escuela de María para seguir aprendiendo, para ser discípulos de Jesús, para ser catequizados por Jesús, y que sea ella la que nos guíe por el camino de la fidelidad a Jesús en esta vocación tan hermosa que hoy queremos agradecer y queremos celebrar, aunque no podamos encontrarnos y hacer fiesta y hacer comida como lo hacemos en muchas ocasiones, en otros años, pero que lo hacemos en esta gran celebración, en esta gran acción de gracias que es la Eucaristía, la presencia del Señor en medio de nosotros. Que tengan un feliz día del catequista junto a sus familias y sus comunidades.